El IRPH vuelve a ser actualidad y en esta ocasión con malas noticias. Hasta este momento, en todos los casos, la justicia había dictaminado que la aplicación del IRPH era contraria a la normativa vigente. En Guipúzcoa había condenado a Kutxabank a recalcular con efecto retroactivo todas las cuotas pagadas con este índice y a devolver a los demandantes las cantidades indebidamente cobradas. Sin embargo, hace unos días nos caía un jarro de agua fría, y es que la audiencia de Guipúzcoa pues echaba atrás una de estas sentencias y daba la razón a Kutxabank. José Mari Dauskin, abogado de Stop Desahucios. Gabón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que la primera de las 32 sentencias que han sido recurridas por Kutxabank, pues ha sido resuelto el recurso por la audiencia provincial y ha revocado la que fue sentencia favorable del juzgado mercantil de Donosti. Antes de continuar hablando, quiero que recuerdes brevemente lo que es el IRPH para toda la gente que nos está viendo, que igual no sabe qué es este índice. Pues el IRPH es un tipo de interés que tenía tres variantes: el IRPH cajas, bancos y conjunto de cajas y bancos. Cajas y bancos desaparecieron, solo queda uno, y en esencia es un tipo de interés que se calcula mensualmente haciendo una media de lo que cada una de las cajas o bancos, según, han cobrado a sus clientes ese mes. Entonces se suma lo que has cobrado tú, más lo que has cobrado tú, más lo que has cobrado tú, y se divide entre el número de cajas que seáis. Ahí sale un tipo de índice que para nosotros no tiene absolutamente ninguna duda, porque no es un tema jurídico solamente, es un tema de matemáticas de primero, en el sentido de que si el IRPH es la media de lo que cobras tú, y más tú, más tú y más tú, en la medida que tú subas tu tipo de interés, tú estás influyendo en que suba el IRPH. Eso no tiene ninguna duda. De tal manera que para nosotros la posibilidad de que las entidades influyan en el subir y bajar del IRPH con su propio comportamiento mes a mes es absolutamente indudable. Y así le pareció también al juzgado mercantil, pero bueno, ha sido revocado. Y además, por otro lado, el IRPH, esta media que hace entre lo que cobran entre todas las cajas es una media simple, lo cual convierte al IRPH en una absoluta estafa, porque claro, le dan el mismo peso a cada una de las cajas independientemente de cuál sea su mercado. De tal manera que, por ejemplo, la caja de Pollensa, por decir una caja que tiene 80 empleados y tiene 17 oficinas en Baleares, con préstamos caros, hace media con CaixaBank, que tiene miles de oficinas. Entonces, claro, entre la caja de Ontinyent, la caja de Pollensa y la caja de los Pastores del Duero, pues claro, te suman hacia arriba, y al hacer media con los demás, la media evidentemente se dispara. Y hay un ejemplo que es demoledor. Tú imagínate que tú eres una caja que tiene un mercado pequeño del 1%, pero tienes préstamos muy caros, al 10%. Tú tienes al 10% de los préstamos, pero solamente tienes un 1% de mercado. Y él tiene préstamos muy baratos, al 2%, y tiene el 99% del mercado. ¿Cuál sería la media entre él, que tiene al 2, y tú al 10? La media sería 6. Pero ¿de verdad podemos creer que 6 es lo que están pagando los ciudadanos cuando tú tienes el 99% de los préstamos al 2%? Pues eso es el IRPH. Como es una media simple de todas las cajas, independientemente del mercado de cada una, con que haya unas cajas que apenas tienen clientes, pero lo que tienen es carísimo, el IRPH se dispara. Y la prueba de que esto es así son los datos. Cuando el IRPH desapareció en noviembre estaba a 3,94, con un Euribor que no llegaba al 0,5. Es decir, el IRPH cajas era un 720% más caro que el Euribor. Eso solamente se puede entender desde este manejo de los datos, de que las pequeñas suben, las otras se benefician, toda esta historia. Por eso decimos que es manipulable. Y esto en la práctica significa que una familia puede estar pagando hasta 300 euros más en su hipoteca. Esto significa que una familia puede pagar hasta 300 euros más en su hipoteca, y eso significa que muchas familias que, pudiendo tener al día el préstamo, si no tuvieran el IRPH, no lo tienen y están en riesgo. Hablábamos, la última vez que venías a este programa, hablábamos de un caso en Rentería. Además había ocurrido con una VPO, si no recuerdo mal. Sí, tenemos un caso de Rentería. Ese caso es uno de los casos que están en esta cola de 32 sentencias que tienen que pasar por la audiencia. Pero tenemos otro caso más, bueno, este no es con IRPH, es con cláusula suelo, pero también tenemos el caso de una persona que tiene un préstamo con cláusula suelo, tiene en realidad dos, uno de un local y otro de una vivienda, y resulta que la cláusula suelo está significando pagar de los dos préstamos pues unos 700 euros de más, que no puede afrontar. Podría haber pagado sin la cláusula suelo, lo tendría al día, pero con la cláusula suelo lo tiene retrasado. ¿Y entonces qué ocurre?
Lo que ocurre es que el banco ya le ha puesto demanda para ejecutar la hipoteca de su casa, con lo cual ya tiene su casa en riesgo de ser subastada. Entonces, claro, hemos puesto la demanda de cláusula suelo, pero claro, la vista se ha fijado para el 18 de mayo. ¿Cuál es el riesgo? Que como las ejecuciones van muy deprisa y los juzgados van muy despacio, puede ocurrir que para cuando se dicte sentencia de esa cláusula suelo ya haya perdido la casa. Estaríamos hablando de una familia en la calle. Familia en la calle que luego le pueden dar la razón cuando ya no tiene remedio. Y por eso nosotros hemos pedido unas medidas cautelares para que, parece razonable, que cuando tú estás en un juzgado analizando una cláusula suelo que puede influir en la liquidación y en la ejecución, por lo menos se tenga la prudencia de esperar. De todas maneras, las medidas cautelares son muy complicadas porque la ley española no está muy preparada para ello y las entidades se oponen rotundamente a las medidas cautelares porque, fíjate, si son codiciosos y avariciosos que no tienen paciencia de esperar por si acaso no tienen razón, porque una medida cautelar no es más que simplemente es una prudencia. Si el banco tiene razón, no pasa nada, cogerá la vivienda pasados 4 meses, pero si no la tiene, ¿cómo reparas el daño de haberlos echado a la calle? Bueno, pues ni siquiera aceptan medidas cautelares que son simplemente llamamientos a la prudencia. Centrándonos en la actualidad, el tema que nos centraba hoy, ese jarro de agua fría que os había echado, que nos ha echado al final a todos la audiencia de Guipúzcoa. ¿Qué va a hacer Stop Desahucios? ¿Qué vais a hacer desde vuestro equipo? ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, la sentencia a nosotros, qué duda cabe que nos ha dolido, no vamos a decir que no. Tenemos mucha ilusión porque una vez que un juzgado mercantil, que es un juzgado especializado en la materia, que es el que de otra cosa no sabe, pero de eso es el que más sabe, ha dictado 32 sentencias consecutivas de nulidad con absoluta claridad y contundencia y seguridad. Una vez que hemos ido a Guadalajara, nosotros también allí a otra demanda de IRPH y también el juzgado mercantil de Guadalajara nos ha dado la razón, pues cuando la audiencia nos ha revocado, pues la verdad es que no lo esperábamos, porque nos parecía que tal contundencia por un juzgado especialista era difícil de revocar. Si luego ves la sentencia y ves que en el fundamento séptimo dice que la cuestión controvertida sometida a la consideración de este tribunal suscita serias dudas, lo digo textual, suscita serias dudas por novedoso y por tanto complejo, pues nosotros nos quedamos un poquito defraudados, porque claro, si la audiencia provincial tiene serias dudas, ¿por qué te has decantado por el lado de la entidad en vez de por el lado del consumidor? Cuando además la legislación comunitaria y española dicen que en caso de duda interpretativa de una cláusula ha de prevalecer la interpretación más favorable al consumidor. Ya sé que en este caso no es lo mismo, no hablamos de cláusulas, pero la idea general es que ante la duda siempre se tira por la parte débil, en este caso el consumidor. Y además, cuando la audiencia va a revocar a un juzgado mercantil, tiene que tener el absoluto convencimiento de que tiene razón por encima de la razón del otro. Pero revocar a un especialista desde tus dudas es difícil de entender, porque si la audiencia provincial tiene serias dudas, pues bien podría haber dicho, bueno, pues teniendo serias dudas yo me remito a lo que ha dicho el especialista. Ahora, yo le corrijo al especialista teniendo serias dudas. Bueno, pues nos ha sorprendido, pero también nos ha animado, porque si el problema es que tiene serias dudas, pues vamos a trabajar para intentar resolvérselas, con lo cual la semana que viene tenemos que presentar 32 oposiciones a estos recursos y las vamos a argumentar más, vamos a presentar más gráficos, más fórmulas y vamos a intentar que la audiencia resuelva esas serias dudas con nuestra información y que en las siguientes sentencias, pues resueltas esas dudas a nuestro favor, pues se corrija lo que ha ocurrido. Vamos a ver, la mesa está con nosotros Miguel Tellería. Gabón, buenas noches, Miguel. Gabón, no sé si son buenas noches, porque cada vez que viene este hombre me pone muy nervioso, porque solamente de pensar que haya gente por la ineptitud de otra persona que les vayan a echar a la calle, yo es que me enciendo de verdad.
podéis rebatirle a ese señor que ha decidido que no está de acuerdo con lo que ha dicho el de la mercantil, le podéis rebatir y lo vais a hacer, ¿verdad? Sí, claro. Habéis dicho que sí. Claro, claro. Y tenéis todas las de ganar, porque vamos a ver, si ese señor está por encima del que ha decidido que no tenía razón Kutxabank, y porque sea superior y no tiene ni idea del tema, no le pueden dar la razón. ¿En qué se basa ese señor? Si además tú dices que tiene serias dudas, ¿en qué se basa para echar atrás el informe que haya podido decir el que está por debajo o hacer el que está por debajo de él? Es que no termino de entender yo lo de los jueces. Yo me gustaría preguntarte, ¿puede estar algo de tocado o algo ese tema de los jueces? Porque yo te pregunto también, ¿quién juzga a un juez? ¿O es que el juez es infalible? El juez nunca se equivoca. Pregunto, Sumari. Bueno, qué cosas. A ver, la primera que quiero dejar clara es, nosotros cuando presentamos la demanda primera de nuestro compañero Roque, nosotros estábamos iniciando el estudio del IRPH y ver cómo meterle mano. Y presentamos una demanda. Claro, desde que se presentó la demanda hasta que tuvo lugar el juicio, pues nosotros aprendimos mucho. Y en el juicio ya dijimos cosas que en la demanda no habíamos dicho. Pasado el tiempo, y cuando Kutxa recurre y nosotros tenemos la posibilidad de oponernos a ese recurso, decimos todavía más cosas, porque con el tiempo cada vez tenemos más claro el carácter de estafa del IRPH. Entonces, claro, la audiencia provincial no solamente ha dicho que tiene dudas, también ha dicho más cosas. Ha dicho que, por ejemplo, pues no ve suficientemente clara la influencia que pueda tener Kutxa en manipular el IRPH. También dice que igual no estaba claro del todo que los clientes no hubieran negociado esa cláusula. Bien, esto puede valer para el primer caso, pero claro, en el resto de los casos que hemos ido llevando posteriormente, como también nosotros hemos aprendido más, también las demandas que hemos puesto están mucho más armadas y tienen muchos más argumentos, con lo cual es posible que en los siguientes casos la audiencia tenga más herramientas para no tener esas dudas que ahora ha tenido. Eso por un lado. Luego me preguntabas de los jueces. Las presiones, ¿se ha podido tener presiones? Bueno, no. Porque claro, no sé. No es un caso. Van a ser 32 los que pueden pasar por sus manos, ¿no? Bueno, lo de las presiones, vamos a ver. Si yo como abogado pensara de que hay presiones y si yo no confiara en la justicia, yo no confío. Evidentemente me tendría que dedicar a otra cosa y cambiar la toga por el lanzallamas. Bien, no es el caso. Entonces confío y por eso sigo de abogado y sigo poniéndome la toga en la confianza de que no hay presiones y de que verdaderamente los jueces lo hacen con su criterio, y nuestra labor es ese criterio alimentarlo, documentarlo, darle pruebas y hacer que cuando ya ha dicho A, pues intentar demostrarle que es B a base de dar trabajo. Y ellos, cuando se dan cuenta que tú le estás rebatiendo y que tú tienes razón, suelen recular, suelen echarse para atrás. Sí. Yo no me fío ni esto de los jueces, ni esto de los jueces. Mira, jueces nada. Hay miles en España. Nada. Entonces lo que pasa es que si hay 3 o 4 que son un poco dudosos, pues te fijas en esos 3 o 4, pero frente a esos hay miles de jueces que hacen su trabajo en silencio, que nadie se entera y que es absolutamente irreprochable. Pero es como todos, en todos los trabajos hay una masa de gente que lo hace honradamente en silencio, y luego están los que destacan por hacerlo mal, y entonces claro, te fijas en esos. Pero el poder judicial además es el único consuelo que nos queda, porque el poder legislativo no podemos esperar absolutamente nada. Solo nos queda la confianza en los jueces, son los que pueden arreglar esto, los jueces y Europa, que quiero aprovechar para decir que se ha elaborado en Europa un reglamento europeo sobre tipos de interés para instrumentos financieros y para contratos, donde, fíjate tú qué tristeza, la exposición de motivos de ese reglamento empieza diciendo que este reglamento se hace necesario a la vista de las manipulaciones que han ocurrido en algunos tipos de interés. Es decir, reconoce la Comisión Europea que hay unas manipulaciones en los tipos de interés y eso le obliga a intervenir haciendo un reglamento que sea de obligado cumplimiento en todos los estados. Entonces, en ese reglamento se exigen una serie de cosas que el IRPH no pasará. Se exige una claridad de datos. Se exige que los datos sean representativos del mercado, cosa que hemos visto en el ejemplo que el IRPH no lo es.
Se exige claridad en los datos, porque el IRPH se calcula con unos datos que dan las cajas y que nadie sabemos cuáles son. O sea que con el Euribor sí ocurre, tú sabes con qué datos se ha hecho el Euribor, coges la calculadora y compruebas. Con el IRPH es una cuestión de fe, pero este reglamento europeo no lo va a permitir. Y este reglamento europeo llega a decir que va a estar prohibidos los llamados conflictos de intereses. Y llama conflictos de intereses, por ejemplo, fíjate qué cosa más curiosa, al hecho de que una entidad contribuidora, una entidad que da datos, pueda utilizar el tipo de interés construido con esos datos en sus propios préstamos. Y esto cuadra con el IRPH al milímetro. ¿Esto qué quiere decir? Que el IRPH está muerto. Porque si no lo matan los jueces, que vamos a intentarlo, lo va a matar el reglamento europeo. Porque lo que el reglamento europeo dice que no puede ser es lo que es el IRPH. Y ese reglamento que está previsto que entre en vigor a finales del 2015-2016, el mismo día que entre en vigor, porque es de obligado cumplimiento, a las 9 menos 5 de la mañana, la plataforma IRPH Stop y Stop Desahucios Guipúzcoa estará en la puerta del juzgado con cientos de demandas diciendo que ahora lo tienes que anular porque hay un reglamento europeo que hoy mismo ha entrado en vigor y que lo va a declarar nulo. Y ahí vamos a estar. El IRPH lo vamos a matar, no te quepa duda. Yo te quería preguntar, ¿esto qué le va a suponer a las cajas de ahorro? Porque hasta ahora han estado cobrando el IRPH y las sentencias que habían salido desde lo mercantil obligaban a Kutxa a devolver ese dinero extra que había cobrado en las hipotecas. ¿Qué coste, en el caso de Guipúzcoa, le supondría a Kutxabank? Bueno, vamos a ver, el IRPH cajas que usa Kutxa ya no está. En noviembre del año 2013 ya desapareció. Por tanto, y fue sustituido por Euribor más 1. Por tanto, el IRPH cajas es historia. Lo que pasa es que hay muchas personas que han pagado mucho dinero hasta que desapareció y ahora tienen derecho a que si se declara nulo les devolvieran aquel dinero. ¿Cuánto? Pues el grupo, la plataforma ha hecho una estimación calculando los miles de préstamos que hay a una media de 300 y pico euros por cada uno, pues estiman en unos 100 millones de euros. Estamos hablando de 100 millones de euros que se han cobrado de manera irregular. Sí. Bueno, o más, porque lleva mucho tiempo el IRPH. Hablamos de los préstamos que están activos, pero claro, ha habido gente que ha vivido todo el préstamo del inicio al final usando IRPH, por ejemplo. Pero el IRPH cajas ha desaparecido, pero ahora queda un IRPH que se llama entidades, que está vigente, que es lo mismo que el IRPH cajas, solo que en vez de hacer la media con datos de una caja y una caja y una caja, lo hacen con datos de una caja o un banco o una sociedad de crédito. Es decir, todas las instituciones que dan préstamos, todas ellas colaboran en hacer esa media. Y entonces hacemos el mismo ejemplo. La Caja de Pollensa y el Banco de Santander son lo mismo, pero hacen media como si fueran iguales, uno más el otro entre dos. Pero eso es trampa. Por eso esa es la trampa. Claro. Esa trampa es la que el reglamento europeo no va a permitir, porque una de las condiciones que pone es que los datos que se usen sean representativos del mercado español. Y con todos los respetos, la Caja de los Pastores del Duero no tiene nada que ver con el Banco de Santander. Y tú no puedes ponerlos a la misma altura y hacer una media, porque si esta caja pequeña, que solo está en una provincia, tiene préstamos exageradamente altos para gente desesperada que no consigue crédito, esta hace media con el otro y la media se dispara hacia arriba. ¿Y esto quién lo podría parar? ¿Quién puede echar y ponerle palos en las ruedas para que este tema no esto siga? Se puede parar por ley. Esto se puede parar por ley. De hecho, el IRPH entidades está puesto con carácter general para un montón de personas porque en la ley de emprendedores lo metió el Poder Legislativo, la mayoría del Partido Popular. Esto se puede cambiar por ley. Si el Parlamento español quisiera quitar la cláusula al suelo, duraría 10 minutos. Si el Estado español quisiera quitar el IRPH, duraría 10 minutos. El problema es que no hay ningún interés. Y cuando esto se vota, siempre sale a favor de no quitar. Y además, el partido que está en la oposición pide quitar, pero cuando llega a él pide que siga. Y el que está en el gobierno diciendo ahora que siga, cuando va a la oposición le pide quitar. Es decir, cada uno de ellos, según en qué lado está, pide quitar la cláusula o pide que se mantenga. Y en ese juego entre ellos dos, pues están los ciudadanos sufriéndolo. Yo te iba a preguntar a ver si los políticos hacían algo por esto y ya me demuestras que no. Sí que hacen, incordial. Sí. Incordial. Claro que hacen, mantenerlo. Claro. ¿Te parecerá poco? No, incordial. Ellos sí que se lo llevan a la buchaca, pero para los demás no harán nada.
Bueno, los partidos tienen el problema de que si legislan contra la banca se pueden encontrar haciendo sus reuniones de partido en la calle. Pues que la hagan en la calle. Porque los mayores morosos de las entidades, claro, sí, son los partidos. Entonces, claro, si un partido se pone a legislar contra la banca, pues entonces la banca le ejecuta todas las deudas que tiene y automáticamente los caldos y las partidas de dominó se jugarán en la plaza del pueblo. Claro. Así que lo que hacen es mirar para otro lado mientras ejecutan a las familias. Mientras a ellos no les toque, pues ahí estamos. Dos cuestiones antes de finalizar. Te quería preguntar por la familia afectada por esta sentencia, bueno, por esta noticia que nos llegaba, ¿en qué situación están? Pues como es una familia de plataforma y luchadora, pues evidentemente han encajado el golpe con disgusto el primer día, como todos nosotros, y el segundo día pues pensando en qué podemos hacer. Hemos pedido una aclaración de sentencia, porque la sentencia no nos decía qué posibilidades de recursos teníamos, si para el Supremo o no, tal. Hemos pedido aclaración, vamos a ver qué nos contestan, si se puede ir al Supremo o no se puede, y si se puede ir al Supremo iremos, si no se puede ir al Supremo pues seguiremos trabajando intentando convencer a la audiencia de que tenemos razón y que, bueno, si bien la primera vez no hemos estado suficientemente claros explicándolo, la segunda vez lo explicaremos mejor, y la tercera y la cuarta, porque no vamos a parar. Ya os he dicho que el IRPH lo vamos a matar. Además es una plataforma que está consiguiendo cosas. Estamos viendo en imágenes algo que ocurría hace unas semanas en Eibar. Suspendíais in extremis 5 subastas. Antes de finalizar quiero que me cuentes un poquito lo que ocurría ahí. Bueno, ahí lo que ocurría es que hay una familia que montan un pequeño negocio familiar y entonces cada uno de los 3 hermanos pone su vivienda. En ese negocio además entra la vivienda de la madre, que también vive en Eibar, y también entra la vivienda que tiene la madre en un pueblo de Galicia. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues el de siempre. La deuda se dispara, las garantías que pones se minusvaloran, y entonces para cubrir una deuda tienes que poner 5 viviendas y todavía falta dinero, porque las viviendas no valen nada y en cambio la deuda disparada con todo tipo de abusos se te va al cielo. Entonces, entre que la deuda se va al cielo y los bienes se te van al infierno, pues ahí te quedas. José Mari, es que recasco como siempre, claro. Sabes que tienes las puertas abiertas. Sí. Y informándonos de todo lo que vaya ocurriendo con este tema y sobre otros también. Aquí tienes la puerta abierta. Es que recasco. Vale, gracias a vosotros.